y sabemos que en ti podemos caminar confiados y en tu mano cada mañana. Y este domingo quiero pues darte la bienvenida de que estés aquí. La verdad es bien bonito tenerlos aquí cada semana. Y pues como cada domingo, yo creo que es un buen tiempo para, bueno, realmente toda la semana, pero especialmente los domingos es un buen tiempo para agradecerle a Dios por todas las cosas que vivimos y las que no vivimos en la semana, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, ¿por qué no pasó esto? ¿Y por qué pasó esto y esto? Pero ¿saben? De todas las cosas que vivimos podemos estar confiados en que Dios tiene el control, ¿no? Amén. Todas las cosas son para nuestro bien y cada pequeña cosa, desde la más pequeña hasta la más grande, todo puede enseñarnos algo y todo tiene un propósito eterno en él. Y pues vamos a empezar este servicio y pues le voy a pasar ya aquí el micro, lo voy a ceder aquí frente a nuestro pastor, Oscar Lizarra. Muy bien. Muy buenos días a todos. Ok, pueden tomar su lugar. Esta canción que estábamos entonando hace unos minutos, donde dice, en ti me quiero perder en adoración. Wow, yo creo que todos quisiéramos perdernos en adoración para con el Señor. Porque cuando tu espíritu adora, está cumpliendo el propósito por el cual tú y yo fuimos traídos a este mundo. Les voy a pedir que me acompañen en una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido nuevamente, Señor, estar aquí reunidos. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nuestros ojos en un momento dado puedan ver, Señor, tú siempre nos muestras que tienes planes maravillosos para nosotros, Padre. Nosotros nos queda únicamente confiar, creer y esperar en tu tiempo, en tu voluntad, y sabiendo, Señor, que para ti nada, absolutamente nada es imposible. Te entregamos este servicio y te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestros corazones con esa palabra que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar el servicio y quiero darle la bienvenida a las personas que nos ven como siempre por las redes. Gracias por acompañarnos, gracias por formar parte de esta iglesia. Sabemos que hay mucha gente que ve las prédicas. Te pedimos que las compartas para que más personas puedan también escuchar el mensaje y que te suscribas a nuestro canal para que nos ayudes así también a poder multiplicar más el número de personas que pueden ver y escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues bienvenidos a los que están aquí también. Y esta semana ha sido una semana muy extraña porque hace unos minutos, bueno, hace un par de horas más bien, mi esposa y yo comentábamos, ¿por qué se pasó tan rápido esta semana? ¿Qué hicimos? O sea, sentimos como que no hubiéramos alcanzado a hacer nada. Y la semana ya se terminó, ya es domingo otra vez y parece que no hicimos nada, ¿no? Entonces, así camina el tiempo, de repente no nos damos cuenta de cómo pasa, de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y cuando volteamos, ya se terminó como esta vez una semana. Pero bueno, el tiempo, dicen por ahí, es implacable, continúa. Hagas o no hagas, duermas o trabajes o hagas lo que sea, el tiempo camina. Y estos días el Señor me estuvo trayendo a la memoria a un profeta que yo creo que todos conocemos, todos hemos leído, espero que sí, el libro de Miqueas, sí, ¿verdad? Levante la mano quien ya lo leyó. Bueno, si no lo has leído, te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas porque nuestro corazón y nuestra alma se nutre de la palabra de Dios. Si tú no le das de comer a tu alma va a estar anémica. Y cuando tu alma está anémica, cuidado, porque así como en el cuerpo la anemia nos hace que muchas enfermedades vengan a nosotros, en el alma es lo mismo. Si tú no la alimentas, muchas cosas van a venir a perturbarte. Pero bueno, para los que no lo han leído,
Miqueas fue un profeta que vivió más o menos unos 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de Jesús. Y me llama la atención porque, de acuerdo con la historia y los datos que podemos tener acceso, Miqueas no era un sacerdote, no servía en el templo, no era parte de la clase política, no era una persona que pudiéramos decir que estuviera en un lugar de eminencia. Más bien podemos ver que Miqueas era un campesino, podríamos decir quizás un jornalero, pero si Dios habló por medio de él, es porque él tenía un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y no solamente escuchar la voz de Dios, sino a replicar y a decirle a la gente lo que Dios le estaba dando a conocer. De hecho, todos sabemos que Isaías profetizó la venida de Jesús, dijo cómo nacería, dijo todo lo que habría que suceder a su alrededor, pero a Miqueas Dios le reveló dónde nacería Jesús. De hecho, en el libro de Miqueas vas a encontrar que dice: tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña de las ciudades, porque de ti saldrá el Salvador. O sea, a Miqueas le reveló dónde nacería Jesús. Y pues, imagínense, en ese tiempo, 700 años antes, profetizar o que Dios te revele dónde va a nacer exactamente el Mesías, pues debió haber sido algo muy grande. Y fíjense, vamos a empezar a leer el libro de Miqueas desde el capítulo 1. No lo vamos a leer todo, yo quisiera que lo leyéramos todo, pero no se puede por cuestión de tiempo. Dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, esta atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Dios habló con Miqueas de una manera muy especial, porque en ese tiempo eran los tiempos del rey Jeroboam, y el pueblo de Israel, digamos que pasaba por una época de bonanza. Había mucho comercio, había mucho dinero, había muchas cosechas, había gran abundancia en muchas cosas. Sin embargo, había algo que estaba sucediendo, y eso no sucedió únicamente hace casi 3000 años, eso sucede hoy en día también. En medio de esa bonanza y de esa abundancia que tenían en lo material, el pueblo de Israel comenzó a desviarse, haciendo cosas que no son agradables para Dios. Si tú lees el libro de Miqueas, vas a encontrar que el pueblo de Israel empezó a voltear hacia la idolatría y empezaron a levantar altares para Acera. No es el tema de hoy, Acera, pero te recomiendo que leas acerca de esto, para que te des cuenta cómo hace casi 3000 años sucedía lo mismo que sucede hoy en día. ¿Y esto de qué nos habla? De que muchas veces hemos leído que el pueblo de Israel, cuando tenía abundancia, cuando era bendecido, tendía a olvidarse de Dios y tendía a alejarse de Él. Y se comenzaba a levantar ídolos. Esos ídolos no únicamente eran figuras a las cuales levantaban altares. Esos ídolos hoy en día pueden ser muchas cosas. Puede irte también en tu trabajo, que tu trabajo se convierta en tu ídolo. La escuela, lo que haces, el servicio incluso en la obra puede llegar a ser un ídolo
que te impida acercarte a Dios, aunque suene increíble. Puede ser tan demandante y puede ser tan obsesivo esto, que en vez de acercarte a Dios te aleja de Él, porque buscas una perfección quizás que no la vas a poder alcanzar, pero estás obsesionado en alcanzar aquello. Y así como eso se levantan muchos ídolos. Para muchas personas el ídolo serán sus hijos, su pareja, el dinero, el auto que tienes, la casa que tienes, la ropa que vistes, la cuenta de banco. Pueden ser infinidad de ídolos los que se levantan. Y Miqueas les estaba advirtiendo acerca de eso. Están yéndose a los ídolos y va a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos donde todo esto se revierta contra el pueblo de Israel. Y es que en ese tiempo dice también en el libro de Miqueas que las autoridades, hacían justicia o se iban por la ley, pero siempre favoreciendo a alguien. Es decir, pervertían la ley y pervertían el derecho. ¿Por qué? Por dinero. También nos dice que los sacerdotes enseñaban por dinero. No sé si a ti te ha tocado en algún momento dado vivir la situación donde quien tiene que enseñarte, el maestro, el pastor, el que se encarga de enseñarte, el sacerdote, quien quiera que sea, no va a un lugar si no va a obtener un beneficio económico. ¿Por qué? Porque sucede exactamente lo mismo que antes. La gente se sentía que estaba en su punto más alto. Y digamos que veían a todos los demás hacia abajo. Había mucha discriminación contra la gente pobre, los humildes. Y entonces, obviamente eso al Señor no le agrada. Al Señor no le agrada en absoluto. Y entonces nos habla aquí en el libro de Miqueas de que eso sucedía en este tiempo. Y cuando Dios le habló con Miqueas y le dijo, háblales a Israel y diles que en qué están mal, como siempre, lo ignoraron. Como sucede actualmente, como sucede todo el tiempo. Cuando te dicen algo que no te conviene o algo con lo que no estás de acuerdo, prefieres ignorarlo. Me viene a la memoria cuando Pablo, persiguiendo a los primeros seguidores de Jesús, ¿recuerdan ustedes que Jesús se le aparece, una luz tremenda y lo tumba del caballo? ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, si no lo recuerdan, búsquenlo en el libro de los Hechos. Me vino la imagen de esa persona montada en un caballo. Aquí por esta calle pasan muchos montados en caballos. Y cuando tú hablas con alguien que está montado en caballo, ¿cómo lo ves? ¿Sí te ha tocado? Lo ves así para arriba, porque está montado allá en el caballo y tú estás hablando allá arriba con él. Y ellos te ven hacia abajo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con Pablo? Jesús lo tumbó del caballo. Fue lo primero que hizo, lo tumbó del caballo. ¿Y qué pasa con una persona que es tumbada de un caballo? ¿A dónde va a dar? Al piso. Ahora imagínate la imagen. En el piso, ¿cómo ves tú a la gente normal? Ahora los ves tú para arriba, ¿verdad? Ya no los ves hacia abajo, ahora los ves para arriba. Y esa es precisamente la posición donde Dios nos pone cuando nuestra soberbia nos pone en ese lugar donde todo lo queremos ver hacia abajo. Nadie sabe más que yo, nadie tiene más revelación que yo, nadie tiene una iglesia más bonita que la mía, nadie tiene las prédicas fabulosas más que nosotros. Y esa soberbia te hace que veas a la gente hacia abajo. Pero a Dios no le agrada esto. A Dios, de hecho, le molesta. Le molesta de tal manera que Él dice, bueno, necesito hacer que esta gente entienda. Adviérteles que va a pasar esto. Y Miqueas les advirtió sobre todo lo que sucedería. Ya te dije, lee el libro, no lo podemos hablar todo en este momento.
Pero cuando nosotros estamos en esa situación de soberbia, no importa a dónde vayas tú, no importa en qué iglesia te congregues, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Con ir el domingo, con ir de vez en cuando, yo ya cumplí. Porque mi soberbia me impide buscar a Dios de corazón. Entonces para mí se vuelve una religión, se vuelve algo religioso ir pues de vez en cuando y hacer una vida, digamos, piadosa. Y en Miqueas 6, fíjense bien lo que dice aquí, en Miqueas 6, el título que tiene en la Biblia dice lo que pide Jehová. Cuando nosotros nos volvemos religiosos pensamos que por nuestros actos vamos a conseguir el favor de Dios. Ya sea por un sacrificio, por una ofrenda, por una promesa, porque voy a hacer esto, y pensamos que con eso vamos a ganar el favor de Dios. Y en Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente, fíjate bien lo que pide, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todo lo que podamos hacer, todo lo que en un momento dado creemos nosotros que le va a agradar al Señor, a Él no le sirve absolutamente de nada. Él dice, yo lo único que quiero es que hagas justicia. Es decir, que camines rectamente, que ames la misericordia. ¿Sí sabes qué significa misericordia? Misericordia significa poner a disposición de quien lo necesita lo que satisface su necesidad. O sea, las misericordias de Dios es lo que Él nos da para poder satisfacer nuestras necesidades. Y Él quiere que nosotros tengamos eso, misericordia. Es decir, si tú ves que una persona necesita algo, ofrécelo. ¿Sí? Tienes que ponerlo a su disposición. Y además dice, humillarte ante tu Dios. Y esto, cuando estamos en una posición de soberbia, es algo que definitivamente muchos no estamos dispuestos a hacer. Humillarnos delante de Dios, ¿por qué? Yo estoy en otra posición. Yo sí sé lo que estoy haciendo. Yo sí he conseguido lo que me he propuesto en la vida. Y nos cuesta trabajo doblar rodillas delante de Dios. Pero eso es lo que Él quiere. Él quiere que tú y yo no miremos las cosas que están a nuestro alrededor y que nuestra vista esté siempre centrada y fija en Él. Y que nos humillemos de tal manera que reconozcamos que no es que yo sea muy inteligente, no es que yo sea muy hábil para hacer negocios, no es que yo sepa generar ingresos, no, es que por su gracia yo he recibido esos dones y de Él viene todo lo que yo puedo hacer, generar y recibir en la vida. Y fíjense bien cómo termina, por decirlo de alguna manera, el libro de Miqueas. En Miqueas 7:18, esto me encanta a mí. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Cuando tú piensas de esta manera,
y ves a Dios de esa manera, donde dices, ¿qué Dios como nuestro Dios? Que a pesar de todas las necedades que hacemos, de todas las cosas en las que nos hemos equivocado, tantas veces, siempre, siempre nos perdona. Y no solamente nos perdona, dice que sepulta nuestras iniquidades. Es decir, todo lo que hiciste, lo entierra y ya no está. Lo olvida, lo perdona, jamás lo trae a la memoria. Y no solamente eso, sino que dice que Él va a cumplir lo que ha prometido. Lo que le prometió a Jacob y a Abraham, esa misma promesa es para nosotros. Y tú vas a preguntarme, ¿por qué sigue lo que sigue? Bueno, cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me llevó también al Evangelio de Juan, al capítulo 4. Y fíjate bien, ¿por qué? Porque acabamos de leer que dice Miqueas, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿Y qué dijimos que era la rebelión de Jacob? Samaria. ¿Sí recuerdan eso o no? Lo acabamos de decir hace unos minutos. Ok. En el capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan, nos dice que Jesús, después de ir a Galilea, dice, le era necesario pasar por Samaria. Eso está en el 4:4. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ya dijimos que Samaria representa la rebelión de Jacob. ¿Por qué? Porque los samaritanos era un pueblo que eran descendientes de judíos, pero que se habían mezclado con gentes de otras creencias, con paganos, con idólatras, y tenían un pueblo donde hacían un montón de cosas. Ahí, por decirlo de alguna manera, se valía hacer lo que sea. Unos adoraban una cosa, otros ponían altares, otros quemaban incienso, otros decían que este era el Dios bueno, otros decían que esta imagen, era una revoltura, pero eran también descendientes del pueblo de Israel. Por eso habla de la rebelión de Jacob, porque eran descendientes de Jacob también. Y entonces dice que a Jesús le era necesario pasar por allí. Y tú puedes decir, ¿por qué le era necesario? Bueno, pues todos conocemos la historia de la mujer samaritana, ¿sí? Dice que mientras sus discípulos se fueron a buscar qué comer, él se quedó allí esperando y se sentó en el pozo de Jacob. Ve hilando la historia para que vayas entendiendo esto. Y dice que estando allí sentado se acercó una mujer a él. Esta mujer venía a sacar agua del pozo, en una hora donde nadie más iba a sacar agua, porque esta mujer era una mujer pecadora, era una mujer señalada y no podía estar mientras la demás gente estuviera. Y ella tenía que ir a sacar agua cuando no había nadie. Cuando llega y encuentra a Jesús, dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo 4, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando hablamos de los samaritanos y de la mujer samaritana, hablamos precisamente de ese pueblo que está distraído en mil cosas. Ese pueblo que, como te dije,
somos nosotros en este tiempo. Estamos tan distraídos en tantas cosas que perdemos de vista lo realmente importante. Y cuando se acerca esta mujer a Jesús, Jesús le dice, dame de beber. Jesús, siendo Dios, le pide a ella que le dé de beber agua. Y entonces ella le dice, ¿por qué tú me hablas? Si tú eres judío, yo soy samaritano, ni siquiera deberías considerarme. O sea, somos enemigos a muerte, ¿verdad? Un judío dignarse a hablarle a un samaritano, y no solamente un judío, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Él le dice, si tú conocieras el don de Dios, es decir, si tú conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras la gracia de Dios, si tú conocieras quién soy yo, tú me pedirías a mí que yo te diera de beber. ¿Cuántas veces Jesús ha llegado a tu vida y te ha hablado y te ha dicho, dame de beber? Porque cuando Jesús le estaba pidiendo de beber, no es porque él no pudiera tener el agua. Le estaba diciendo, dame aquello que tú vienes a buscar al pozo. Dame aquello que para ti significa realizar un sueño, cumplir un propósito. Dame aquello que para ti significa seguridad y vida. Dame aquello en lo que tú has puesto tu confianza. Dámelo. Ya suena diferente, ¿verdad? Porque el agua que le estaba pidiendo Jesús era un agua común y corriente, agua que corría por ahí por el pozo. Era la necesidad que ella venía a satisfacer para su casa. Y Jesús le dice, dame esa agua. Si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí, porque el agua que yo te daría es un agua que beberías y jamás volverías a tener sed. Y entonces la mujer le dice, pues dame de esa agua, yo quiero de esa agua que tú dices. Yo quiero eso que tú me estás ofreciendo. Porque el agua que yo saque de aquí ciertamente va a satisfacer mis necesidades un tiempo. Así como sucede con las cosas que tenemos. Buscamos el dinero, buscamos el trabajo, buscamos para pagar la renta, buscamos para pagar el auto, buscamos para gastar, para lo que tú quieras, pero esa agua, esa necesidad satisfecha, se satisface por un momento. Después vuelve a surgir, ¿estás de acuerdo? Porque tú puedes obtener el dinero para pagar una renta, pero el próximo mes vas a tener la misma necesidad de pagar esa renta. Tú vas a tener dinero para hacer un viaje, pero te vas a quedar sin dinero para hacer otras cosas. Entonces, esa necesidad y esa agua y ese recurso que tú buscaste, ¿será un recurso que te dure para toda la vida? No. Por eso Jesús le dice, dámelo. Yo te lo voy a cambiar por algo que sí te va a durar para siempre. Vas a beber un agua donde jamás vas a volver a tener sed. Quítate ese orgullo de tu cabeza y voltea y mírame. O sea, Jesús, Dios mismo, al mismo nivel que nosotros como hombre. Dice la palabra que Jesús no consideró el ser como Dios como algo a que aferrarse. Él podía habernos mirado desde arriba, pero no lo quiso hacer. Él se puso a nuestro nivel. ¿Para qué? Para que nosotros le pudiéramos conocer y pudiéramos tener de esa agua que Él puede ofrecer. Y la mujer extrañada le pregunta, ¿pero qué? ¿Cómo vas a hacer tú esto? ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Hombre, le dice, yo era antes de Jacob. Cuando Jesús se revela a esta mujer,
Así como decíamos al principio, Dios se reveló a Miqueas. Jesús no escogió a los más sabios, ni a los religiosos, ni escogió a los que estudiaron más, ni escogió a los más hábiles. Escogió gente de lo peor. Tan es así que nos escogió a ti y a mí. De entre toda la gente que no la hacíamos, que no servíamos para mucho, Jesús dijo, tú y tú, a ti te quiero. Ven, te voy a dar de esa agua que yo puedo darte, del agua donde jamás vas a tener sed. Y cuando Jesús le dice a esta mujer, ve por tu marido, ¿sí recuerdan qué le contestó ella? No tengo marido. Jesús le contestó, efectivamente, no tienes marido, porque has tenido ¿cuántos? 5. Y el que está contigo ahora tampoco es tu marido. Jesús le estaba diciendo, yo te conozco, yo sé quién eres. A mí no tienes que venir disfrazada de religiosa, ni disfrazada de buena gente, porque yo sé quién eres. Yo sé que 5 veces o más la has regado en tu vida. Y ponte a pensar y te vas a dar cuenta que los errores que hemos cometido, ojalá y fueran 5. Muchas veces son más de 5. Y aún en donde estamos en este momento, no estamos haciendo correctamente la voluntad de Dios. Porque nos cuesta trabajo. Y fíjense bien, aquí habla de 5 maridos. ¿Sí sabes qué significa el número 5? El número 5 es el número de la gracia. 5 es gracia. Jesús le está diciendo, a pesar de que te has equivocado muchas veces, a pesar de que todos te señalan, a pesar de que has tenido una vida desastrosa, yo te estoy diciendo que vengas a recibir lo que yo te voy a dar. Dice después que la mujer corrió al pueblo a avisarle a todo mundo que había encontrado al Mesías, que había encontrado al Salvador. Muchas veces nosotros estamos en la misma situación de esta mujer. No tenemos nada que ofrecer. Por eso también en Miqueas dice, ¿de qué se agradará a Dios? O sea, ¿qué le puedo yo ofrecer a Dios que le agrade? ¿Qué le puedo dar para compensar lo que Él me da? ¿Qué puedo hacer para seguir recibiendo su favor y su gracia? Nada, absolutamente nada. Porque lo que nosotros podemos dar y ofrecer son las cosas que el mundo da y ofrece. Y esas cosas no van a servirnos para mucho durante mucho tiempo. Hay gente que está tan enfrascada en su situación que no se permite ver todo lo grande, hermoso y maravilloso que Dios tiene para él. ¿Y esto a qué nos lleva? Cuando Jesús conversa con esta mujer, ella le dice, es que ustedes dicen que se debe de adorar en este monte, pero nosotros creemos que es acá. Cuando nosotros estamos metidos en estas situaciones, llegamos a pensar que lo que nosotros hacemos es lo único correcto que se puede hacer. Se trate de lo que se trate. Solamente en este lugar se habla buena palabra. Los demás no. Solamente yo puedo dar un buen consejo. Solamente yo puedo sacar este negocio adelante. Y pensamos y ponemos nuestra atención en hacer ese ídolo y adorarlo y servirle a ese ídolo. Pero se nos olvida que lo más grande
y a quien mejor podríamos y deberíamos servir es a Dios. Que si le servimos a Él y nos humillamos delante de Él, vamos a tener todo lo demás. Pero nuestra ceguera nos impide ver esto. Y Jesús le dice, llegará el día en que los verdaderos adoradores busquen de Dios, a los que Él busca. Aquellos que le adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, esos adoradores, dice Jesús, son los que busca el Padre. Quien le adore en espíritu y en verdad. Dios busca a quien le adore en toda circunstancia. Que no deje el camino porque le está yendo mal, o porque tiene que atender otras cosas, o porque tiene que cuidar otros aspectos. Dios quiere gente y personas que le busquen de corazón, que realmente quieran servirle y quieran reconocerle como Dios. Que hagan a un lado sus habilidades, sus dones y sus conocimientos para poder permitir que Él actúe en sus vidas. Esto no es fácil porque todos tendemos siempre a resolver las cosas conforme a nuestra experiencia, a lo que conocemos y a lo que sabemos hacer. Pero se nos olvida que, a pesar de que lo hayamos vivido muchas veces, se nos olvida que si yo pongo en manos de Dios aquello, Él lo va a resolver. Lo hemos visto miles de veces, pero aún así nos resistimos y nos afanamos y nos preocupamos y estamos inquietos. Hace una semana Tania nos hablaba de cosas que le habían sucedido a ella en lo personal. Y esas cosas que le habían sucedido, llegaba a pensar en un momento dado, pues, ¿qué pasa, Dios, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pues eso es precisamente lo que Dios quiere que tú hagas a un lado. Que tú digas, no sé por qué me está pasando esto, no lo entiendo, pero lo que sí entiendo es que tú puedes arreglar cualquier situación. Y la situación se va a arreglar. Queremos salvar nuestro matrimonio haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Y a veces pensamos que porque momentáneamente la relación está bien, ya mejor ni le muevo porque no se vaya a volver a descomponer. Pero nos damos cuenta que eso está fijo como con alfileres. Que en la menor provocación, en la situación más pequeña, aquello se va a volver a ir para abajo. ¿Por qué? Porque estamos queriendo sostenerlo y arreglando nosotros. No estamos permitiendo que Dios haga lo que Él sabe hacer, ni le estamos permitiendo actuar en nuestra vida. Dicen en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, vamos a ver, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es más, vamos a leer, sí, está bien, y vamos a leer el capítulo 2 también. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice, en el 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tanto te hayas equivocado, no importa que aún sabiendo tú hayas hecho las cosas de una manera incorrecta y hayas tenido un resultado que no es el que esperabas. No importa cuántas veces te hayas desviado, dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es
justo y es fiel para perdonar esos pecados. Es decir, lo único que necesita Jesús es lo que estábamos viendo hace unos minutos, como a la mujer samaritana. Lo único que necesita Jesús es que tú le entregues todo eso en lo que has puesto tu confianza. Que saques del pozo, de lo profundo del pozo, todo aquello que a ti te daba tranquilidad y le digas: Señor, aquí está. Ya no me da tranquilidad. Cuantas veces lo hago, vuelvo a estar en la misma situación. Te lo entrego. Dame tú de tu agua, dame tú de tu gracia, para ya no volver a tener sed nunca. Las situaciones en el mundo van a seguir igual, porque el mundo, por eso es mundo. Lo que leímos en Miqueas sucedió hace casi 3000 años. Y con circunstancias más o menos y con situaciones más o menos, pero es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Es exactamente lo mismo. Cuando nos va muy bien, nos va tan bien que se nos olvida de dónde viene aquel regalo. Y cuando nos va mal, queremos que Él nos resuelva nuestra vida. Pero así somos, así es el pueblo de Israel. Dice que clamaban a Él pidiendo carne, y cuando tuvieron mucha carne ya se olvidaron de Él. Pero Dios les volvía a perdonar porque volvían a clamar a Él. Tenemos un Dios que, como decía también en Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdona todos los pecados? Todos, absolutamente todos. No tenemos que sentirnos como los más bajos e indignos. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que no podemos y que lo necesitamos. Que necesitamos que Él esté en nuestra vida. Que necesitamos que Él sea quien resuelva nuestras situaciones personales. Que necesitamos confiar en Él, porque es en el único que podemos confiar, porque es el único que es fiel y verdadero. Y no solamente eso, además de que es fiel y verdadero, tiene todo el poder para arreglar nuestra situación, cualquiera que sea. Si te equivocaste en las relaciones personales, si te equivocaste en el negocio, si te distrajiste del objetivo que habías puesto y que Él te había puesto, no te preocupes. Acude a Él, entrégale a Él y Él te va a meter nuevamente al camino. Porque por eso el regalo más grande que Dios nos ha dado es la gracia. La gracia. Es decir, no merecemos aquello, pero Dios nos ama tanto que nos lo da. Dios te ama tanto y te quiere ver bien todo el tiempo, de tal manera que no importa en cuánto te hayas equivocado. Si tú te acercas a Él, Él te va a volver a poner en el camino. Quiero terminar con un versículo que es primera o segunda de Corintios 5:17, déjenme acordarme. Creo que es primera de Corintios 5:17. Primera de Corintios 5:17. No, va a ser segunda, perdón. 6:17. Ay, no es posible. Donde dice: de lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Hoy 2:17? No. Es primera de Corintios 1, 27, 31. Fíjense nada más por eso. Por eso decía yo que era primera de Corintios 1, 27. Perdón. Fíjense bien en esto.
Este versículo a mí me encanta porque cuando yo lo leo, casi me dan ganas de gritar lotería. Porque dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el 31 dice, para que como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo aquí? Que a veces nos sentimos como el que está arriba del caballo y a veces nos sentimos como el que está tumbado del caballo. Cuando sentimos que estamos tumbados del caballo, que no valemos nada, que no merecemos nada, tiene que venir a nuestra memoria estos versículos porque dice, no te preocupes, de lo que no sirve, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie quiere, de eso escogió Dios. ¿Por qué? Porque Él se quiere gloriar en tu vida, se quiere glorificar en tu vida. Para que todo lo que te suceda, tú al final del día digas, me glorío en Dios y no en mí. Porque yo me equivoqué muchas veces, pero gracias a Dios ahora puedo estar viendo la luz al final del túnel y puedo estar viendo esa meta que Dios puso para que yo alcanzara y que Él me va a llevar a conseguirla. ¿Cómo? No sé cómo. Hablamos de adoración al principio y adoración es lo que quiere el Señor. El Señor quiere adoradores de verdad, adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar? Adorar es obedecer. Adorar no es venir el domingo a levantar las manos en un canto y sentirte muy espiritual. Adorar es todos los días hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera adoración. Adorar en hebreo es shahá y significa humillarse, postrarse, rendirse. Nos cuesta mucho trabajo rendirnos, pero tenemos que hacerlo. Es la única manera. Adorar en griego significa proskuneo. Y proskuneo, fíjense bien, me encanta esta palabra en griego, porque proskuneo significa postrarse como perro. No sé si ustedes tienen perros, creo que sí. Pero ¿se han fijado cómo sus perros se postran a sus pies? Ustedes son como un Dios para sus perros. Porque ustedes son la fuente de todo. De ustedes obtienen alimento, casa, vestido no, pero una cama, un lugar donde dormir. Ellos sienten seguridad en confiar en ustedes. Por eso, cuando nosotros actuamos como ellos delante de Dios, Dios se agrada, porque a ustedes les agrada ver a sus perritos como los aman, ¿verdad? A Dios le agrada que tú y yo nos postremos delante de Él y nos rindamos y reconozcamos que sin Él no somos absolutamente nada. Amén. Amén.